Dios lo bendiga. Una vez más, aquí el pastor Raúl Vidal con nuestra Academia Corona Bíblica. Y estamos muy emocionantes por lo que Dios está haciendo en nuestra academia. Y hemos estado ya mirando por varias semanas lo que es el tema de disciplinas espirituales. Espero que usted ha podido desarrollar y incrementar en lo que son sus disciplinas. Yo soy una persona que creo fuertemente en lo que son las disciplinas, porque cuando uno viene a Cristo, como mi persona, pues yo no tenía muchos talentos o habilidades que podía yo traer a lo que es la obra. Pero una de las cosas que sí aprendí en mis primeros años es lo que es la disciplina. Y aprendí lo que es la disciplina de la oración, la disciplina de servir, la disciplina del ayuno. En mi primer año, yo aprendí a tener muchas de esas diferentes disciplinas para que y eso yo puedo mirar que eso me ayudó a crecer y después a aprender más de lo que Dios hablaba sobre mi vida. Aprendí a través de la palabra del Señor como Dios tenía un propósito para mí. Y poco por poco se empezó a desarrollar lo que es toda esta vida nueva cristiana. Las disciplinas espirituales son algo que puedo decir que nos va a ayudar para todas nuestras vidas, para poder seguir desarrollándonos como cristiano o como líder también. Y es muy importante. Hemos mirado ya varios temas. Hemos mirado lo que es la oración, la adoración. Hablamos sobre ser un mayordomo. Hemos hablado sobre diferentes temas que son muy importantes. Pero ahora quiero enfocarme en lo que es el tema de estar en silencio y también la soledad. Y una de las cosas como un cristiano que cada uno de nosotros vamos a encontrarlos en diferentes ocasiones es en ese tiempo de silencio con Dios y en ese tiempo de soledad con el Señor. Yo sé por lo normal, nosotros pues estamos involucrados en la iglesia, donde hay una comunidad de personas. Algunos de nosotros involucramos en células, donde siempre hay un grupo de personas que se conocen un poco más personal, o a lo mejor en un ministerio, donde hay también otro grupo de personas. O muchas veces en la iglesia estamos rodeados con personas, incluso en la escuela. Si no está tomando esta clase en línea, si la está tomando en lo que es un salón, entonces usted está alrededor de varias diferentes personas. Pero una de las cosas que es muy importante o que vamos a nosotros enfrentarnos es que muchas veces lo vamos a enfrentar cuando estamos solos con Dios. Vamos a encontrar también incluso tiempos de silencio donde Dios está ministrando en nuestras vidas. Ahí en su papel, vamos en la introducción, dice allí, en un mundo lleno de ruido, muchos de nosotros anhelamos desconectar y encontrar un lugar tranquilo, lejos de todo el ruido, la tecnología y las demandas del trabajo, los gritos de los niños, um, personas que lo están llamando, miramos la publicidad, la propaganda, los políticos, los bomberos y lo que son las noticias. Incluso si usted es una persona que mira las noticias todos los días, usted puede decir que esto es algo que es es un caos constantemente. El ruido o lo que es las demandas del mundo son algo que constantemente lo están afligiendo o están pidiendo nuestra atención. Si usted tiene niños pequeños, pues ellos constantemente están pidiéndoles cosas y uh, muchas veces lo que uno a veces solamente quiere es un poco de silencio o un poco de soledad para poder pensar o poder escaparse, ¿verdad? Y escapar
aún sea por unos pocos minutos, es algo muy importante, es algo que los puede reflejar. Ok, so cuando este descanso se acompaña de un tiempo a solas con Dios, esto proporciona lo que es una frescura y una fuerza que necesitamos para hacer frente a las presiones de la vida que vamos a estar teniendo. So, entonces, ya con mi experiencia, tengo 20 años, 21 años en el Señor, y una de las cosas que he aprendido es que siempre es muy importante desconectarse de lo que está pasando alrededor, aunque sea unos momentos o mediodía o unas horas o lo que usted pueda en diferentes tiempos va a poder hacer. Ah, y hay veces solamente es refrescarse o descansar un poco, pero también cuando uno lo acompaña con un tiempo de meditación o un tiempo de adoración con Dios o un tiempo a solas en comunicación con el Señor, esto trae lo que es una fuerza y trae una frescura. Y si usted un día dice, pues yo quiero ser uno de esos predicadores o un pastor, usted va a estar compartiendo varias veces lo que es a la semana como conmigo. Yo preparo normalmente estudios para las células semanalmente. Tengo una clase los lunes y el domingo. Tengo esta clase que grabo, que también toma de mi tiempo. Y predico los domingos por lo normal a la 1 de la tarde, servicio en inglés, y a veces predico en el ministerio en español también. Entonces, uno constantemente está dando y dando, y mi vida ha sido así por muchos años, donde yo por lo menos una vez o hasta 3 veces a la semana estoy compartiendo la palabra del Señor. Y los que predican, usted puede ser testimonio que cuando usted comparte o usted predica la palabra de Dios, esto toma de tu energía. Afuera de que estás preparando, y normalmente para un sermón de 45 minutos, toma alrededor de unas 12 a 18 horas para preparar, ¿verdad? Preparar mental, preparar espiritual y preparar sus apuntes y repasar, ¿cómo se llama? Sus notas, y después 45 minutos lo entrega. Esto toma mucho de uno. Entonces, algo que constantemente yo he aprendido a hacer semanalmente es tomar tiempos a solas con el Señor. A veces mi rutina, se puede decir, mi rutina básica que utilizo es que cuando mi familia se duerme, es cuando yo empiezo a estudiar o preparar mis sermones o nomás tomar un tiempo con el Señor. Normalmente a las 11 es cuando todos ya están dormidos. Los niños normalmente a las 8:30, 9, lo más tardar. Mi esposa a las 10, más o menos, 10:30. Y a las 11 yo ya normalmente de 11 a 2 de la mañana es mi tiempo cuando yo estoy a solas con el Señor. Estoy estudiando, hay veces estoy poniendo mis mensajes, los ordeno, o hay veces solamente estoy en un tiempo de meditación o en un tiempo de silencio con el Señor, ¿verdad? Entonces es algo que yo constantemente necesito. ¿Por qué? Porque eso me llena y eso me trae una frescura y una fuerza para poder ahora dar lo que es la palabra del Señor o el mensaje o la enseñanza, ¿verdad? Entonces quiero quebrar eso en varios diferentes puntos. Mi primer punto es el silencio y la soledad en las escrituras. Vamos a mirar primeramente lo que las escrituras dice sobre la soledad, y después quiero darles lo que son unas cosas más prácticas que podemos utilizar. ¿Ok? Antes de profundizar en las enseñanzas de formación espiritual sobre el silencio y la soledad, primero debemos de confirmar que la Biblia en realidad enseña el valor de, de ambas. Entonces, vamos a mirar varias diferentes escrituras, las voy a poner allí
en su subtítulo para que usted también los pueda mirar después, o también puede poner pausa y mirar la escritura, ¿ok? So, en el Nuevo Testamento, mirando a la vida de Jesús, miramos que constantemente él se apartaba del grupo, se apartaba de lo que es las multitudes, e incluso se apartaba muchas veces de sus propios discípulos. ¿Para qué? Para estar en un tiempo de devoción, en un tiempo de soledad con su Padre. Pero también miramos aquí en Lucas capítulo 4, versículo 1, vemos que Jesús fue llevado por el Espíritu, dice la palabra, al desierto, y la palabra es desierto, por 40 días de pruebas, ¿ok? Entonces miramos que cuando Jesús fue probado, fue en este tiempo de soledad. Y cuando uno habla de carácter, uno puede decir que el carácter es formado cuando nadie te está viendo, ¿verdad? Entonces, miramos aquí en las Escrituras que el Espíritu llevó a Jesús al desierto, lugar solitario, lugar solo, de bajos recursos, no hay mucha agua, no hay sombra, es un lugar incómodo, un lugar donde no hay mucho recurso. Y miramos que ahí fue probado Jesús por 40 días. En nuestra soledad y en nuestro silencio, uno de los primeros puntos de práctica que usted puede apuntar es de que muchas veces personas son probadas, ¿ok? Y podemos mirar esto, que mucha gente, incluso hoy en día, no le gusta estar en ese tiempo de silencio. En ese tiempo de silencio es cuando mucha gente hace decisiones incorrectas, ¿verdad? Pero miramos que Jesús enseña a ser un ejemplo, y por esos 40 días es probado por Satanás, y miramos que él vence todas las pruebas, ¿ok? En el desierto. Entonces es muy importante mirar de que en el desierto hay que vencer las pruebas, ¿ok? Segundo punto ahí, miramos en Mateo capítulo 14, versículo 23. Y también se mira en Marcos capítulo 1, 35. Y en Lucas capítulo 4, 42 miramos el ejemplo que Jesús, y él tenía la costumbre de ir a orar. La palabra es orar, ¿verdad? Él tenía la costumbre de ir solo a orar. Entonces muchas veces pues ora Jesús con sus discípulos, les enseña esa práctica, pero él acostumbra muchas de las veces ir a un lugar solitario, a un lugar solo. Y incluso él lo dice después, que cuando estás orando, que cierres la puerta y busques a Dios, ¿verdad? Lo haces en secreto. Entonces en nuestra vida como cristianos hoy en día, pues varias de las prácticas que tenemos, las tenemos en el público, ¿verdad? En nuestro servicio, ¿verdad? Tenemos un tiempo de oración, casi antes o después de cada reunión, oramos, ¿verdad? Estas son cosas que hacemos públicamente. Ahora no estoy diciendo que no hagan esas cosas, está perfecto, háganlo, sigan haciendo, pero también es más impactante, o es más genuino, o es más cercano cuando uno empieza a buscar a Dios a solos, cuando uno puede ser genuino, cuando uno puede ser verdadero. Miramos incluso en el jardín que Jesús está hablando con Dios y está hablando verdaderamente con él, diciendo: si puedo pasar esta copa, que se pase de mí. Y después dice: pues no mi voluntad, pero que se haga su voluntad. Miramos que Jesús batalló con esa voluntad. Era humano también, era divino, pero también era humano. Y miramos que su persona no quería alejarse de Dios, pero es cuando él iba a tomar los pecados de todos nosotros, y por eso iba a estar separado por un tiempo de Dios, ¿verdad? Miramos ahí tercer punto, en Gálatas capítulo 1, versículo 17 al 18, el Señor le enseñó a Pablo en el desierto de Arabia por 3 años antes de que lo lanzara al ministerio. Miramos que también Pablo que era bien celoso para las cosas
para las cosas en general, antes en las cosas judías y romanas, pero ahora ya convertido, él también quiere lanzarse en el ministerio y Dios dice, no, te voy a permitir un tiempo a solos en el desierto por 3 años, siendo discipulado y trabajado por otros hombres. Y miramos que Dios está formando su testimonio, está permitiendo que Él se desarrolle, pero por 3 años miramos de que Él se encuentra atrás del desierto de Arabia y miramos que Él también pasa un tiempo de solo. So, miramos ahí en manera práctica de que muchas veces cuando nosotros somos salvos, recién convertidos, que Dios a veces permite que nosotros pasemos por un tiempo en soledad, un tiempo donde la gente no los mira o la gente no los toma en cuenta muchas veces, ¿verdad? Y a veces lo sentimos así. Es posible que ahorita estés en la escuela, tengas 1 año o 2, 3 años salvo y a lo mejor sientes, pues, y ahora, ¿cuándo voy a empezar a practicar estas cosas, verdad? Y yo constantemente les digo que traten de practicar, ¿verdad? Pero muchas veces no lo van a tomar en cuenta. Lo van a dejar ahí, que se prepare, pero Dios sabe. Ahí cuando estamos a solas, y muchas veces nosotros como estudiantes estamos a solas. Ya cuando sus hijos están dormidos, su esposa está dormida, es cuando usted empieza a hacer su tarea. O incluso puede ser que todos estén alrededor de usted, pero usted en su mente está separado en un lugar donde a lo mejor se puede concentrar un poco y hacer su tarea, ¿verdad? Entonces es cuando Dios está ministrando nuestras vidas. Y miramos que Dios ministró a Pablo por 3 años y fue ministrado, fue desarrollado. Dios estaba lidiando con su carácter, que aprenda a someterse, a oír la voz de Dios, un tiempo en silencio y en soledad, ¿verdad? Ok, vamos a continuar. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 al 10. Miramos también que Juan fue en la isla, la palabra isla, de Patmos, que Juan recibió la revelación. Miramos de que Juan es llevado a esta isla. La palabra isla también nos enseña que es un lugar aislado, un lugar separado. Y allí, en ese tiempo, ya cuando todos los otros apóstoles ya no están viviendo, miramos que Juan, el último apóstol, alrededor de los 100 años por ahí ya, después de la muerte de Cristo, miramos eso en la historia de la iglesia, ¿verdad? Lo que es el periodo apostólico termina con Juan el apóstol recibiendo la revelación de parte del Señor y la escribe para terminar lo que es nuestro Nuevo Testamento, Apocalipsis, ¿verdad? Entonces miramos que eso fue dado en un tiempo de soledad y silencio. Otra vez, otra aplicación es que cuando estamos en esos lugares solitarios, es cuando Dios empieza a usarlos en forma futurística, por decirlo así. Yo me preparo normalmente 2 días para dar esta clase. Entonces, lo que es terminando, ya empezando lo que es el martes, el miércoles, es cuando yo preparo esta clase. La termino ya en papel, ya listo para que usted la tenga y para también yo enseñarla. Y después el jueves, por lo normal, yo lo grabo. Entonces, anteriormente, estos 2 días, estamos en preparación, ¿verdad? En tiempos solos y a veces me toma muchas horas. Por decir, a veces me toma como 4 horas un día, 4 horas el otro día y después ya me toma como unas cuantas horas para grabar. Miramos ahí 4, 8, 9, 10, 12 horas, exactamente como dije. 12 horas me toma todo ese tiempo. Mi punto es que es un tiempo donde estoy yo aislado de mi familia, separado de mis hijos y separado de mi esposa. Y pues, se puede decir, estoy aislado, donde Dios me da que voy a enseñar y después lo entrego. Entonces miramos que en un tiempo de cuando estamos aislados es cuando Dios los ministra, pero también podemos prepararlos para dar algo, así como
Juan el apóstol también fue separado para entregar lo que es esta revelación, ¿verdad? Próximo punto, y prácticamente cada uno de los grandes profetas en el Antiguo Testamento, justo a través del tiempo de Juan el Bautista, eran hombres de soledad. Y miramos aquí buen punto. Los profetas, discúlpenme, en el Antiguo Testamento miramos que siempre eran hombres diferentes, ¿verdad? Miramos que Dios los guía, a veces los guía a diferentes lugares, como en un caso el profeta fue guiado a un cuarto, a una casa de una viuda, donde esa viuda iba a recibir bendición, pero también Dios estaba guiando al profeta. Y miramos Juan el Bautista, que es el primer profeta que quiebra el silencio, ¿verdad? Quiebra el silencio en el Nuevo Testamento. Había unos 400 años de silencio de parte de Dios, pero ahora entra Juan el Bautista con un mensaje poderoso de que hay que arrepentirse y bautizarse con este bautismo de arrepentimiento. Pero miramos que él se encontraba, el ministerio de él era en el desierto. Y era bien diferente, un profeta, dice la palabra de Dios, cómo él se vestía. Él vivía en el desierto, comía cosas del desierto. Miramos un hombre de separación, un hombre de soledad, un hombre viviendo en el silencio. Pero cuando uno vive en el silencio es cuando uno puede oír de Dios y puede preparar su mensaje. ¿Okay? So, son cosas prácticas al mismo tiempo de que miramos bíblicamente. ¿Okay? So, parece que el Señor hace algo de su mejor obra en nuestra vida cuando estamos separados, la palabra ahí, separados de las multitudes y en un lugar donde tranquilamente podemos reflejar sobre Él. Entonces, muy importante punto, que aprendamos a vivir una vida separada con Dios. Ahora, no le estoy diciendo que no vaya a trabajar, no le estoy diciendo que sea tipo monje o monja, ¿verdad? O una persona que vive una vida completamente apartada y no está en la sociedad. No, porque también parte de lo que es el tiempo de silencio, también es el tiempo de impacto, el tiempo que vamos a ministrar. Entonces, lleva mano a mano todo. Aprenda a vivir una vida separada. Entonces, solamente tengo unos cuantos minutos y quiero darle básicamente el testimonio de cómo yo he vivido en el Señor, ¿verdad? Y solamente para darles una idea más o menos de cómo que yo he llegado donde estoy ahora, que estoy ahora enseñándoles a ustedes como estudiantes, y cómo yo he obtenido los certificados, diplomas o títulos que he recibido. Y como le digo, he sido disciplina primero, la disciplina de la lectura, la disciplina de la oración, la disciplina del ayuno, la disciplina de evangelismo. Todo lo que yo he estado compartiendo en estas últimas semanas son las cosas que yo he aprendido desde mi primer año, y esto lo he venido practicando, ¿verdad? Pero también la vida solitaria o la vida en silencio es algo que también he podido practicar, ¿verdad? Cuando yo vine a los pies del Señor, 15 de septiembre 1997, yo entré a una casa de rehabilitación donde yo viví 10 meses en una fase y después viví otros 6 meses en otra fase. Y esto era para básicamente yo quebrar la maldición o la atadura de la droga. Yo siento que la atadura de la droga fue quebrada así milagrosamente en mi primer día, pero ahora necesitaba aprender a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, se puede decir que en un día Dios hizo el milagro de la adicción, quebrar la adicción, pero los próximos año y medio Dios iba a hacer algo profundo para yo aprender a caminar
en nuestro nuevo camino del Señor, ¿verdad? Entonces, um, ahí todos los días me levantaba temprano, 5 de la mañana. Estábamos ya en oración a las 6, todos los días a las 6 de la mañana. Teníamos una devoción, predicación, todos los días. Y después hacíamos nuestras tareas o oficios, a veces vía trabajo. Y después en el almuerzo otra vez un tiempo de oración. Y constantemente esos 10 meses yo estaba viviendo apartado de mi familia. Mi familia me visitaba una vez a la semana, solamente por unas cuantas horas. Yo aprendí a ir a la iglesia todos los días. Íbamos a la iglesia los miércoles, los viernes, pero todos los días teníamos culto adentro de nuestra vivienda, donde vivíamos. También aprendí los domingos a estar en el servicio todo el día. Teníamos 3 servicios en la mañana. Un servicio creo que era a las 9, la otra a las 11 y después otra a la 1 que era en español. Y después en las tardes a las 6 teníamos otro servicio, otro culto. Y así aprendí por ese año, por esos 10 meses, aprendí a vivir así. Ya después de los 10 meses, entonces yo tenía la oportunidad de irme a vivir afuera o quedarme allí y trabajar mi trabajo normal, pero todavía estar involucrado en la obra y ahí en el ministerio. Entonces yo decidí de continuar ahí y viví otro tiempo allí en ese lugar. Y después se me abrieron las oportunidades para poder vivir con un pastor. Un pastor del ministerio hispano dijo que quería trabajar conmigo. Entonces me pidió si yo quería ir a vivirme con él. Y fui a vivir con él. Ahora viviendo con un pastor, yo aprendí a vivir una vida de oración, de separación ya por su cuenta. No solamente por el programa, pero ahora personalmente yo miraba a este hombre como él se levantaba temprano y él oraba por horas, hay veces en silencio, estudiaba y se mantenía en un ambiente, se podía sentir el ambiente piadoso, el ambiente limpio y donde Dios se purificaba, ¿verdad? Soy yo tratando de mimicar o de desarrollar eso, yo también aprendí a continuar a orar por buenos tiempos y después de eso se me abrieron las puertas de ir a una escuela bíblica en Los Ángeles y fui allí por 3 meses. Empecé 3 meses a vivir allí y era otra vez vivir una vida separada con Dios. Después de allí, de esos 3 meses, se me abrieron las puertas para yo ir a Nueva York y ser parte de otra escuela y continuar ahí en mis estudios, pero al mismo tiempo empezar a tomar una posición de liderazgo donde me continué ahí 4 años, viviendo en esta vida separada, una vida de fe, una vida de estudio, una vida de constante ministerio. Se me continuaron abriendo las puertas. Miraron que yo fui efectivo como líder allí en esa escuela por 4 años. Entonces me pidieron si podía ir a abrir otra escuela en México. Otra vez Dios abrió las puertas y constantemente viviendo una vida separada, diferente, no solamente yendo al trabajo todos los días, era muy diferente. Ya cuando me casé, fuimos allí a San Diego y después se me abrieron otra vez las puertas para continuar. Ya en ese tiempo, pues la bendición de Dios y necesitaba yo proveer para mi familia. Empecé una empresa donde duré como unos cuantos años. La empresa estaba haciendo muy bien, pero después el Señor, una vez más, vino a hablar a mi vida y me llamó una vez más para ir a El Salvador. Fui a El Salvador a espiar la tierra, regresé de El Salvador y tomé una decisión de entregar mi empresa a otros que estaban trabajando conmigo. Se las entregué y con eso yo fui al llamado de Dios ahí en El Salvador con mi esposa para poder empezar una nueva obra. Pero todo esto ha venido por vivir una vida en soledad. Terminé todas mis diferentes clases de asociados, bachillerato, lo que es la maestría y el doctorado, porque constantemente deseaba yo vivir una vida consagrada con el Señor, separada.
en soledad. Los motivo que también estudiante aprenda a vivir esa vida de soledad, separada, aunque hay veces esté la familia ahí corriendo los niños, pero aprenda a tomar 15, 20, una hora, incluso hay veces un día completo donde usted puede tomar un tiempo en soledad, en descanso, en oración, en meditación, en estudio y en soledad, oyendo lo que Dios tiene para su vida. Amén. Vamos a tomar un receso breve y vamos a la segunda parte en unos momentos.